Mi nombre es Carlos Acevedo Mendoza. Tengo 59 años y vivo en Tijuana. A mí me realizaron una manga gástrica porque en el 2006 me habían hecho una banda gástrica, la cual pues me empezó a dar problemas y me realizaron ahora una manga gástrica. Primero me retiraron la banda gástrica en el mismo procedimiento que me hicieron la manga, ya que la doctora me mandó a elaborar una endoscopía en la cual pudo determinar que no tenía ningún problema para ser candidato a hacerme las dos operaciones en el mismo tiempo. Antes de tomar la decisión de hacerme esta cirugía, yo tenía presión alta, tengo muchas molestias para caminar, y me dolían mucho las rodillas, lo cual fue el motivo principal por el que yo acudí a Limar para que me hicieran un estudio y ver si era candidato a la manga gástrica. Después de haber consultado varias instituciones de Tijuana, estuve yo preguntando que cuál era la mejor opción para realizarme la cirugía, ya que pues había muchos comentarios de mucha gente que decía que a alguien le pasó esto, a alguien le pasó el otro, y pues siempre yo tenía cierto miedo. Entonces, investigando, viendo y informándome, me apareció una vez en redes sociales, vi el anuncio de la doctora Pompa, la cual empecé a estudiarla, puse toda su información. Y como queda en mi trabajo, muy cerca de mi trabajo, pues un día llegué y pregunté información, y ya platicando con la doctora me motivó mucho el conocerla. Todo lo que ella me manifestó en su plática de primera consulta, pues me dio mucha confianza. Y eso fue lo que a mí me dio la confianza suficiente, y dije, esta es la persona con la que me tengo que hacer mi cirugía. Aunado a que pues aquí en la clínica de la doctora pues hacen todos los estudios, y uno no tiene que andar que en el laboratorio, que en el doctor, el internista, y pues eso fue muy cómodo para mí, para no tener que andar de lugar en lugar, y aquí nada más venir a una sola consulta. Cuando llegué a la primera consulta con la doctora Pompa, yo tenía 60 de masa corporal, por lo cual la doctora me explicó que con ese volumen de masa corporal no podía operarme inmediatamente. En algunas otras partes me habían dicho que sí, inmediatamente me operaban, pero gracias a su equipo de nutrición, psicología y médicos, me puse en dieta unos 20 días antes de la operación, en los cuales pude llegar a lo requerido para que la doctora pudiera tomar la decisión de operarme. El día que llegué a la cirugía, yo ya venía preparado psicológicamente, y ya venía decidido a hacer la cirugía. Ya no tenía miedo, la doctora me inspiró mucha confianza, y pues todos me trataron muy bien y me hicieron sentir en confianza, lo cual me hizo pues no tener miedo para la cirugía. Mi experiencia después de la cirugía con respecto al equipo de nutrición y psicología ha sido muy bueno.
Ellos me han enseñado a qué es lo que debo de comer, qué sentido posterior a la operación. Y pues la verdad, cada que vengo a una consulta, pues me motivan más y más a seguir con mi tratamiento alimenticio, que es principalmente lo que tengo que tener. Mi peso antes de la operación eran 156 kilos. Hoy que acudo a consulta de seguimiento después de 4 meses, mi peso son 117 kilos. Aparte de perder peso, pues ha mejorado mi presión, mis rodillas ya no me duelen tanto y pues ahora puedo caminar un poco más y pues sobre todo no tomar pastillas para la presión. Espero seguir con mi tratamiento hasta lo más que pueda, ya que es necesario para mí regresar con el traumatólogo para que me pueda dar el tratamiento de las rodillas, ya que una de las condiciones para operarme es que bajara de peso. Entonces, pues necesito llegar a mi meta. No sé si sea la apropiada, pero sí lo más que yo pueda, ya que pues necesito tener una mejor movilidad en mis rodillas. La cirugía ha impactado mucho en mi autoestima, principalmente que pues en la ropa. Ahora mis tallas son muchas medidas abajo de las que tenía, y pues eso, el verme bien y sentirme bien, pues me motiva cada día más a seguir con esto. Y a pesar de que es algo pues para toda la vida, pues espero terminarlo con el gran éxito que llevo hasta ahorita. Yo recomendaría a la doctora Pompa con otras personas, porque la doctora es una persona que te dice las cosas tal como son y lo que va a suceder. Por lo que sí considero, además, en mis consultas al Seguro Social, mi mismo doctor de familiar me dijo que estuve en las mejores manos de Tijuana. Antes de hacerse una cirugía bariátrica, yo le recomiendo a las personas que acudan con los mejores especialistas para que investiguen bien qué es lo que quieren hacerse, qué es lo que necesitan, y sobre todo pues la seguridad y la garantía de que van a estar en buenas manos. A la doctora Pompa quiero agradecerle este gran trabajo que ha hecho conmigo. Yo siento que gracias a ella y pues a su experiencia y todo lo que la doctora Pompa y su clínica representan, pues hacen que yo tenga una vida mejor y que haya tomado la mejor decisión de hacerme esta cirugía con ella.